un buen tiempo y el ágora pues era aquel lugar donde los griegos se juntaban a platicar. Ha tenido diferentes connotaciones, algunas veces han sido puras pláticas así muy políticas, otras eran filosóficas, otras, finalmente, la descripción etimológica de ágora es la hora de la plaza llena. Y ya estando lleno, pues ya pues ahí platicamos de lo que sea. Y la intención de nosotros es, en esta estrategia de ágora, es de llevar a todos, es una estrategia de proyección a la comunidad. Porque yo creo, estoy convencido, estamos convencidos que los hospitales privados y todas las instituciones públicas y privadas pues tienen un serio compromiso con la proyección a la comunidad. Es decir, ya durante muchos años se ha demostrado que la medicina curativa no es la solución. No es la solución. La atención médica, para darle algún dato nada más, el 80% del presupuesto de salud, de cualquier servicio de salud de América Latina, el 80% se utiliza en atención médica, es decir, en curar, en hacer cirugías, en hacer hipertensiones, lo que sea, en curar. Pero ese 80% solamente tiene 11% en un potencial de salvar 11% de vidas, pero se lleva el 80% del presupuesto. En promoción de la salud, todos los servicios de salud, todos los sistemas de salud de América Latina utilizan solamente el 1.5% de su presupuesto. Y el impacto que tiene la promoción de la salud, es decir, trabajar con los estilos de vida saludable, es del 49% de vidas salvables. El otro apartado, que es el entorno, o sea, el ambiente, los sistemas de salud ocupan el 1.5% también. Y el impacto que se tiene en salud es 16% de vidas salvables. Entonces sumamos 49 más 16 son 63% de vidas salvables en dos rubros que son promoción de la salud y el otro que es ambiente. Pero solamente se dedica el 1.5%. Entonces las enfermedades no van a cambiar si seguimos por ahí. Es decir, yo pongo siempre de ejemplo lo que sucede aquí en los diciembres. El Hospital Infantil del Estado y todas las áreas de pediatría de Sonora, el porcentaje ¿cómo se dice?, de estancia hospitalaria y de ocupación. El doctor Contreras aquí, él ha estado mucho al frente de hospitales, se llena de niños con neumonía y con padecimientos respiratorios. No se va a resolver poniendo más camas ni más hospitales. Se va a resolver pavimentando las áreas en donde existe ambiente adverso como polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Me da mucho gusto que estén aquí gente que liderean grupos. Está América, que es la actual presidenta de George Papanicolau, está grupo Cancervir del CIMA, del Hospital Oncológico, señora Guerreyesa, nutrióloga, muchas gentes que pueden replicar esto con nosotros. Y hemos invitado ahora a unos expertos para que hablen con ustedes. La dinámica es que no hay dinámica, ustedes dicen por dónde nos vamos. Yo voy a ir haciendo preguntas, pueden levantarse, nos pueden interrumpir, ese es el chiste. No se trata de que estemos aquí hablando nosotros, las dudas que tengan las vamos a ir sacando, vamos a ir por partes. Nos acompaña Carla Díaz Hernández, es nuestra nutrióloga. El doctor Manuel Sandoval Padilla, él es cirujano de colon y recto. El doctor Sergio Félix Ibarra, él es gastroenterólogo. Y el tema de hoy es cáncer de colon y recto. ¿Por qué lo traemos? Por una simple razón. En los últimos 10 años, la mortalidad por cáncer de colon y recto se ha incrementado en el estado en un 2%. Y cuando habla uno del punto de vista porcentual, dice 2%, pues no pinta, pero sí, epidemiológicamente un salto en 10 años del 2% ya es una alerta. ¿Qué otras cosas hemos visto en el estado? Pues que somos primer lugar en mortalidad por infartos, tercer lugar en mortalidad por cáncer de mama, segundo lugar en mortalidad por cáncer de colon y recto, segundo lugar en tasa de incidencia de diabetes mellitus, nomás le ganamos a Tamaulipas, primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad de la mujer. Entonces, ¿dónde estará la clave? La clave es aquí, vamos a platicar acerca de cómo
comemos los sonorenses. Para empezar, yo quisiera que alguien nos dijera si alguno de ustedes recientemente ha tenido, ustedes como familiares cercanos en su casa, alguien que haya tenido o que tenga, se esté siendo tratado por cáncer de colon y recto. ¿Alguien de ustedes quiere? ¿Sí? ¿Ustedes sí? ¿Qué edad tiene su familiar? Mi papá tenía 71 años. 71. ¿Murió de cáncer de colon y recto? ¿Sí? ¿Hay alguien más en la familia que haya tenido cáncer de colon y recto? ¿No? ¿Usted? ¿Familiar? Mi mamá murió de 79 años. ¿Alguien más en la familia ha tenido cáncer de colon y Toda su recto? familia murió de cáncer, pero cáncer de útero, cáncer ¿Y de otras partes, ¿no? De hígado. de colon y recto? Mi mamá. Ahora quisiera preguntarle al doctor Sandoval, Manuel, siempre se habla de los aspectos dietéticos, ¿nos puedes resaltar lo que más quisiéramos nosotros cambiar o qué es lo que vemos en nuestros pacientes o en el estado? Sí, definitivamente el tema de cáncer de colon y recto es bien importante por lo que comenta el doctor Valdemar, que ha aumentado la incidencia, la mortalidad, y antes de hacer el comentario en el aspecto de hábitos, la otra importancia es la edad, ¿no? Como comentaron aquí la gente que nos acompaña, 60, 70 años puede ser más común, ya se está dando más en los pacientes jóvenes. Y en Sonora ya estamos teniendo pacientes jóvenes, menores de 40, el paciente más joven que me ha tocado ver a mí son 20 años ya, ¿no? ¿Por qué? Por la alimentación. El sonorense tiende a comer mucha carne asada y ese es uno de los factores que predisponen al cáncer de colon. Los hábitos alimenticios, ¿sí? El estreñimiento, el que pase más la materia fecal, el excremento en colon sin evacuar es un factor. El no comer frutas, no comer verduras, no comer fibra es un factor bien importante. El comer mucha carne, mucha harina, fumar, inclusive el alcohol son factores, ¿no? Si estos son los factores principales, los trasladamos al sonorense, desayunamos huevos con chorizo, tortillas de harina, comemos carne, machaca, carne asada y en la noche nos vamos a los hot dogs. Se nos olvida las frutas, las verduras, el tomar agua para prevenir el estreñimiento, ¿no? Ahí empieza todo. Doctor Félix, ¿tú qué nos puedes decir acerca de la comida? ¿Sí? Lo que ves en Sonora, o sobre todo no nomás Sonora, pero es la franja fronteriza en general, toda la franja fronteriza, todos los que estamos pegados a los Estados Unidos, como queremos adoptar las mismas formas de allá y sin ver las consecuencias. ¿Qué nos puedes ampliar, Sí. doctor Félix? Bueno, quiero comentar antes de llegar a ese punto. Aquí lo llamamos el enemigo silencioso, porque realmente cuando inicia no da síntomas, como otros tipos de entidades o enfermedades, ¿no? Hace poco vimos una charla y le pusimos que es el escrutinio olvidado, porque todo el mundo se hace escrutinio para el cáncer de mama, se hace para el cáncer cervicuterino, para el antígeno prostático, para el cáncer de próstata, y nadie se hace, o es muy poco lo que se sabe, sobre el escrutinio de cáncer colorectal. Entonces lo llamamos el escrutinio olvidado. Es la segunda causa de muerte relacionado a cáncer. Es el segundo cáncer que está matando más gente, pero no nada más en Sonora. Es en todos los países, a nivel mundial. Entonces, por ser un problema de salud mundial, está indicado su escrutinio. O sea, hay que hacerse el escrutinio de cáncer colorectal. A lo mejor está olvidado porque el escrutinio del cáncer de colon no es tan sencillo como hacerse una mamografía, un Papa Nicolau, o inclusive en sangre el antígeno prostático, ¿no? Eso es de los puntos más importantes que quisiera yo transmitir para promover esto, porque esto es prevenir, promover y decir que todo paciente que tenga arriba de 45, 50 años hay que someterse al escrutinio como los otros escrutinios igual, ¿no? Esta enfermedad tiene un periodo de latencia muy largo en el cual se puede cortar su historia natural y evitar que se forme cáncer. Es hacer una colonoscopia y detectar la lesión o el pólipo, que es la lesión pre-cáncer, ¿no? Ahora, ¿qué forma el pólipo? La dieta que acaban de explicar aquí el doctor Sandoval. Los malos hábitos, no tenemos un factor etiológico único, como en el de
pulmón, por ejemplo, que suele ser el tabaco. Aquí son múltiples factores que interactúan entre sí para formar la lesión maligna que es el cáncer. ¿Cuáles son? Bueno, la edad es uno y sobre todo los hábitos del estilo de vida y de la alimentación. Sedentarismo, la obesidad, que es un hábito al final de cuentas, el sedentarismo, la obesidad y el comer, la alimentación que tenemos aquí, que es muy parecida de los países ricos, ¿no? La llamada dieta occidental, que es a base de dieta rica en grasas y pobre en fibra y frutas y verduras, que ahí van los antioxidantes y la fibra, ¿no? Además tenemos mucho índice de hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaco, todo eso va a interactuar, ¿no? Pero lo más importante de este cáncer es que la mayoría de los cánceres son esporádicos. A veces el paciente no tiene ningún factor de riesgo y tiene cáncer de colon. Todavía para que nos asustemos más, ¿no? Pero sí tenemos un alto índice de obesidad. Aquí la gente esperamos el fin de semana para empezar con los hábitos tóxicos y los malos estilos de vida, ¿no? Que con eso podemos abundar demasiado, ¿no? Nomás con la pura alimentación. Quisiera hacer un paréntesis técnico, ¿no? Puramente técnico, es decir, en la prevención hay diferentes niveles. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces, prevención primaria tiene dos componentes, que sea, uno es promoción de la salud y otro protección específica. Es decir, la prevención primaria se ocupa de todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer para evitar que la célula se transforme. Dieta, ejercicio, no fumar, etcétera, etcétera. La prevención secundaria tiene tres componentes, es detección oportuna, tratamiento precoz y limitación del daño. Y la prevención terciaria es rehabilitación. Entonces, los métodos de detección, todos los métodos de detección que existen, están dirigidos a detectar la enfermedad lo más temprano posible, pero la célula ya se transformó. En lo que tenemos que trabajar, ahorita vamos a entrar a los métodos de detección, en lo que tenemos que trabajar es qué hacer para evitar que la célula se transforme. O sea, qué hacer nosotros en nuestro estilo, porque ya se ha visto el impacto que se tiene en un cambio de estilo de vida y el impacto que se tiene en un método de detección tan difícilmente aceptado y tan complejo como es en cáncer de colon y recto, que los cambios dietéticos pues, son fundamentales. Entonces, quisiera detenerme un poquito antes de pasar a la prevención secundaria, quedarnos un poquito en prevención primaria, para asegurarnos de que realmente, ojalá salgamos convencidos de aquí, que sí hay cositas que podemos hacer. Les digo cositas porque ahorita que les empezamos a mencionar, se van a dar cuenta que son muy fáciles de hacer. Y para eso, en el aspecto dietético, para eso le quisiera pedir a Carla que nos diera algunos tips que saliendo de aquí, hombres y mujeres pueden llegar a su casa y ya empezar por ahí, aunque sea sábado, como decía el doctor Félix, que ya está la carne marinándose. Es que la verdad, ¿no? Ya está en el asador. Por ejemplo, un ejemplo que yo les pongo siempre, saquen todas las bebidas azucaradas del refrigerador. Todas. Sodas, Jumex, Tropicanas, todas las marcas, para afuera. Ya se ha demostrado también, además hago otro paréntesis técnico, que si uno compara en modelos experimentales un grupito de animalitos que les dan dieta rica en grasa y un grupo que les dan alimento rico en azúcar, se enferman más los que de azúcar que los de grasa, sin que digamos que es mejor comer grasa que azúcar, no, es malo comer de las dos, pero las cantidades de azúcar que están en los alimentos se enferman más estos. Entonces ahí, Carla, licenciada, ¿nos podrás ayudar en algo de tips que podamos incorporar a partir de hoy ya en nuestras casas? Bueno, buenos días a todos. Claro que sí, hay muchas cosas que podemos hacer y como dice el doctor, son pequeñas cosas. Antes que eso, antes de pasarme a los tips, sí me gustaría hacer énfasis en eso que hablaba de la inflamación, de las células inflamatorias, que son las que
hacen que cambien nuestras células, ¿verdad? Y el principal tejido en nuestro cuerpo que las produce es el tejido graso. Por eso también es el énfasis en la prevención de la obesidad. Es algo muy trillado, ¿no? Que la mayoría de la gente lo hace por estética, por darle también bienestar a nuestro sistema nervioso, ¿verdad? O sea, felicidad por estar más delgados, pero va más allá, ¿sí? Dentro de la consulta vemos que el peso tanto es el principal marcador, pero debe de ser el porcentaje de grasa que tenemos y qué tanto eso está ocupando nuestro cuerpo. Entonces, cuando ustedes se atiendan, busquen eso, conocerlo e ir cuidándolo, porque eso también nos ayuda a prevenir. Y ya yéndome a otro tema también, hablar de nuestros desechos, ¿verdad?, corporales es un tema todavía como un tabú. Eso nos da miedo, y entonces el paciente, cuando le empiezas a preguntar que sí, cómo son sus heces, de qué forma, o sea, te queda viendo feo y dice, no me hables de eso, ¿sí? Qué forma tienen, qué color, y todo eso, pues obviamente a nosotros nos da un indicio de cómo es también su alimentación. Y dentro de estos tips vienen los siguientes. Primero que nada, pues como les digo, el peso. Cuidar el peso. Nuestra cintura es un indicador muy grande que nos está diciendo que necesitamos, pues, o bajarle o mantenernos, ¿sí? En mujeres pues estamos hablando de 80, en hombres 88, 90, así como máximo, ya están pisándole el riesgo. Suben un poquito más. La medida, no. La cinta es flexible, pero no tanto. Bueno, bueno, vamos a cuidar la cintura, ¿les parece? Número 2, el horario, ¿sí? Aproximadamente lo que uno ingiere, pues, ¿qué horas son ahorita? Las 10:30. Si ahorita me como desayuné, aproximadamente a las 18 horas voy a estar eliminando lo que mi cuerpo no necesita, ¿sí? Pero si hoy desayuno a las 10:30 y mañana no desayuno, y luego pasado desayuné en el Vips, y luego desayuné en los tacos de cabeza, eso es un desorden. Ya empezó el patrocinio. Ese horario obviamente va a dificultar que mi sistema digestivo tenga un control, ¿ok? Entonces hay que cuidar los horarios, desayunar casi a la misma hora, comer, cenar, y también los famosos snacks, lo intermedio, que es muy importante para darle también, para completar nuestra ingesta energética, ¿sí? Acuérdense que nosotros comemos por dos razones. La primera es la necesidad fisiológica o la supervivencia. Es muy importante porque si no comemos, pues no anda el carro, ¿verdad? Y número 2, pues por placer, es la verdad, ¿sí o no? ¿Sí? Que no nos gane la segunda sobre la primera. Eso es muy importante. El sentir hambre ya es un indicio de un estrés metabólico. Tampoco les digo que hay que estar come todo el día, pero si cuidamos los horarios, no les va a dar esa señal a nuestro cerebro de estar pidiéndonos comida cada rato, ¿sí? Entonces ahí vienen también dentro de eso las porciones. También se dice que se puede comer de todo, pero un poquito. Tiene algo válido, tiene algo de te interrumpo razón. tantito para hacer una pregunta. ¿Todos están familiarizados con las porciones que hay que comer? Levante la mano el que sepa porción de carne, de arroz, de frijol, que de veras sirve el plato, familiarizado con las porciones. Big size. No, pero usted usa la tapadera del tambo 200 litros de plato. Bueno, pues es que ese es uno de los tips. O sea, necesitamos empezar a asesorarnos por las porciones. A mí me encanta el arroz, me lo puedo comer puro, así frío del refrigerador, lo echo en la tortilla y me lo como. Y sí, me sirvo, pero cuando me dijo Carlita, es que la porción de arroz es una flanera, doctora, ¿sí? Y el steak, y hay lugares que usted va a los restaurantes y no hay ningún restaurante que le dé menos de 250 el corte, y la porción es 180. Cuando yo le digo al paciente que tiene que comer 120 gramos, pues
¿En crudo o en cocido? Ya me preguntan. O sea, se alarma porque no está acostumbrado a ver esa ración en el plato, ¿sí o no? Sí. Y obviamente cuando tenemos el vicio, vamos a llamarle vicio, bueno, porque hábito es algo bueno, vicio es algo malo. Cuando tenemos el vicio de comer fuera, pues llamamos al capitán, ¿verdad? Porque ¿cómo me estás trayendo esta ración? Entonces tenemos un concepto muy diferente a lo que tiene que estar en un plato. Entonces el punto número 1 sería, para todo esto que mencionamos, esas estadísticas sonorenses que no son nada orgullosas, es empezar a involucrarnos con las porciones. Es muy importante las porciones, porque podemos comer de todo definitivamente, pero el problema es la frecuencia y las cantidades. Hay cosas que definitivamente pues, no hay que comer. Y otra cosa que hemos platicado nosotros siempre es, tenemos que aprender a leer también el contenido nutricional, el nutrition fact, porque traen trampa, la mayoría traen trampa. Una bolsita así la bolsa que sigue de papitas, de la marca que sea, ve el contenido nutricional, dice 180 calorías por porción, ¿no? Pues trae 10. 10%. 10. O sea, si nos comemos las 10 porciones, es todas las calorías del día. Hace 2 meses estaba dando una plática por ahí de lo mismo y empezaron a servir galletas en paquetitos así con café. Y luego la agarré. ¿Ya se fijaron? Decía 180 calorías por porción. Y el tamaño de la porción, 3 galletas, pero el paquete trae 5. Entonces, todas esas cosas vale la pena intentarlo. Por ahí va a empezar uno. Ejemplos hay muchos. Hace unos días andaba también por ahí con hambre y dije, voy a entrar ahí a una tienda de ese autoservicio y voy a comprarme. Y me fui directo a los alimentos saludables, donde hay los de avena y los de granola y todo. Y agarré un galletón así, de ese tamaño, de avena y todo. Y le volteo, 550 calorías. Entonces, aparentemente está uno comiendo del stand de lo saludable, pero en ese sentido no en la cantidad de calorías. Entonces, vale la pena, sí reditúa, empezarse a fijar un poco más en lo que uno come y en las cantidades. Y ahora el horario y todo eso, pues es también muy importante. Doctor, Entonces, yo creo que ahí en el comentario muy importante, confundimos los alimentos en teoría dietéticos con los saludables y fibra. La fibra no es dietética. ¿Sí? La fibra, si uno se pone a comer fibra, dice, yo no voy a comer harina refinada, voy a comer pura fibra para no enfermarme de colon, pero eso, si uno se descuida, como la fibra no es tan sabrosa, lleva muchos azúcares para endulzarla, sube de peso uno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la confusión, ¿no? porque sí hay que empezar a ver las presentaciones. Yo hace unos 2 días fui a ver la película esa que se las recomiendo, que está muy buena, que es esa de Insana. ¿Cómo se llama Insana? Intensamente, que dicen que es para niños, pero había que ver. Pues antes de empezar la película ponen un comercial de alimentos chatarra con muñequitos que dura como 10 minutos. Es el otro enemigo que tenemos. Como decía un amigo mío, no, si Chabel hubiera invertido 35 años que tiene los domingos a las 7 de la mañana en catafixiar cajitas con jícama y zanahoria por Duvalín y galleta payaso, otra cosa fuera. Pero estamos bombardeados desde pequeños con lo que no debemos de comer y es bien difícil hacer el cambio. Entonces yo les recomendaría aquí, vamos viendo lo que comemos, vamos viendo las cantidades, hay que no es el propósito, ya los que quieren, pues hay nutriólogos que consultar cuáles son las porciones de cada una de las cosas, fijarse un poco más en las etiquetas de los productos para ver lo que estamos comiendo. Por ejemplo, las Oreo famosísimas son las que tienen más grasas trans. Es una de las que están así, prácticamente hay que ponerse un tache del tamaño del mundo, porque son los que traen más grasas trans y más carbohidratos halogenados, de todas. Entonces habría que verlo. Por eso son más buenas. Sí. Sí. Hace rato mencionó el doctor Sandoval un punto pero que es bien complejo para los dos clínicos, especialistas en colon y recto. Estreñimiento. Pues eso parece como el mal del siglo, ¿no? ¿Cuántas personas consideran que tienen un funcionamiento del
colon satisfactorio, yo creo que va a haber muy poquitos. ¿Cuántos pacientes han ido a consulta por estreñimiento? O algunos no han ido porque no han querido, lo ven como normal. Porque es un punto es una piedra angular en las decisiones. Ya no hablando del aspecto de promoción de la salud, sino qué hacer ante ciertos signos. Claro, el sangrado rectal pues es algo mucho más aparatoso, digo, que la gente tiene un sangrado rectal y se arranca la consulta inmediatamente. Pero ¿cuántas personas tienen estreñimiento o tienen ese que un día sí o dos no, no sé? ¿Qué les puedes decir a los señores que están aquí? Manuel, Sergio. La consulta de gastro, por ejemplo, yo creo que el 60% de los pacientes que yo veo en lo privado, pues, es síndrome de intestino irritable con estreñimiento o diarrea. Pero de la prevalencia del estreñimiento es más Perdón en que la te población interrumpa, es- porque a todos nos han dicho eso. Síndrome de intestino irritable. colitis nerviosa. ¿Qué es eso? O sea, porque sí, a mí me cuesta trabajo porque de pronto veo dos pacientes y muy parecidos y los dos tienen síndrome de intestino irritable, pero desglósalo más, a ver, más. Sí. ¿Cómo es eso? Generalmente los pacientes que yo veo en la consulta son por colitis. La mal llamada colitis nerviosa, porque no muchas de las ocasiones tiene un trasfondo emocional. Pero, y la colitis nerviosa se asocia con cambios en la forma de evacuar, ya sea con estreñimiento o con diarrea. Entonces, a veces es un enemigo la colitis nerviosa porque todos los médicos, inclusive los proveedores de primer contacto como medicina general, medicina familiar, todo es colitis y eso es un problema. Y yo siempre le digo, porque ahorita el médico de todos es la televisión. Si tienes colitis, QG5. Si tienes gastritis, genoprazol. ¿No? Sin meter muchos golos. Vamos a pedir regalías, señor Noriega. Pero yo le digo a los pacientes, aguas, porque no todo lo que arde es gastritis. Hay otras cosas que arden y no son gastritis y son muy serias, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es los síntomas que genera el cáncer de colon. Antes que pases ahí, te interrumpo otra vez. ¿Tú crees que toda esa consulta que tienes es más fácil de arreglar con todos los medicamentos que pone la Lolita Ayala ahí o los demás? No. ¿O con cambios en los estilos de vida? Yo siempre les entrego 2 hojas. Una, la de los cuidados que hay que hacer, y la otra, y todavía no se la doy, le digo, mire, esta de los fármacos no es el tratamiento realmente. La de los 10 puntos de los cuidados que donde le estoy diciendo, actividad, comer horarios fijos, la fibra, ingesta de agua, disminuir ciertos alimentos o evitarlos, esto es el mejor tratamiento que yo le puedo dar. Esto, los medicamentos, es un ayudante nada más. Y para que mejore, necesito que estos 10 puntos los haga correctamente. Si usted se cuida de manera parcial, pues la respuesta a los síntomas también va a ser de manera parcial. Entonces podemos sacar así como una premisa ahí de lógica. Es decir, si usted tiene que usar medicamentos, es que no ha sido capaz de Claro. modificar Sus hábitos. sus hábitos. Sí. Ahí se los dejo. Yo siempre les doy un tratamiento por un mes y medio y les digo, en lo que usted ya aprendió a comer, a empezar a bajar de peso de manera gradual, etcétera. Pero tiene un mes a un mes y medio. Y de ahí he visto gente que me dice, a los 15 días, doctor, bajé 5 kilos, empecé con una alimentación más agradable o más adecuada y dejé los fármacos. Me empecé a sentir súper bien y dejé los fármacos, con los puros hábitos en la alimentación. Hay pacientes, claro, que son más refractarios, ¿no? Pero en donde hay otro trasfondo ahí, a veces hay mucho problema emocional, por ejemplo, en el intestino Pero esos son los irritable. menos. Son los menos, O exacto. sea, ¿qué quiere decir? Vuelvo otra vez, porque lo quiero dejar ahí, que quede ahora sí que en la mesa, ¿no? Si usted tiene que utilizar medicamentos, no está haciendo lo adecuado. Salvo un pequeño porcentaje que a lo mejor sí tienen algún trasfondo de otro tipo Sí, claro. que hay que manejar. Doy un ejemplo muy común en la consulta de gastro. Doctor, vengo porque sufro de dolor abdominal y me salió la bacteria Helicobacter pylori. Y la paciente tiene sobrepeso, obesidad, lo que ustedes gusten.
Y le digo, ay, quiere que le quite una bacteria en la que todos traemos, prácticamente el 80% de la población mexicana lo traemos. Y le digo, bueno, ¿y qué ha hecho para bajar de peso? Porque, y siempre le digo yo, ¿qué refresco toma? Por ejemplo, le digo yo, para que me confiesen, yo tomo el refresco light. ¿Cuál toma usted? No, pues también el light. Bueno, ¿y quién le dijo que el refresco es bueno para el dolor abdominal? Si usted sufre de dolor abdominal. Entonces ahí se van descubriendo. Entonces, antes de echarle la culpa a una bacteria, que prácticamente la adquirimos de los 6 años, primero hay que ver los hábitos. ¿Qué está comiendo? Si está comiendo horarios fijos, porque luego nos justificamos siempre todos de que por mi trabajo yo no puedo. A veces desayuno a las 10, a veces a las 7 de la mañana. Y eso es lo peor, va a haber síntomas digestivos. Si el paciente no tiene ninguna enfermedad, sus síntomas digestivos son por sus malos hábitos o dietéticos. Es por eso. En lo que los fármacos ayudan un poquito, una mejoría moderada de un 50%, pero lo mejor son corregir los hábitos. Y el paciente va a tener, aparte de una salud digestiva, una calidad de vida mucho mejor. Mucho mejor. Y todo está en los 10 puntos que le dan la hoja de cuidados. No está en los fármacos, ¿no? ¿Quisieras abundar, Manuel o Carla? Nada más comentar, si bien es cierto, a mí lo que me toca ver en consulta, más que colon irritable, que sí lo veo, el problema del colon irritable es que, aparte de lo que comentó el doctor Félix, es que el paciente normalmente ya fue con 10 médicos y ya le dieron 10 medicamentos que sirven para lo mismo. Volvemos a la tarea. Si usted está teniendo que utilizar muchos medicamentos, ya ha tenido que estar yendo de médico tras médico y no se le quita el problema, mejor regrese atrás a ver qué tiene en la alacena, qué tiene en el refrigerador, mejor vaya a consultar con alguien que le oriente desde el punto de vista nutricional o nutriológico o gastroenterológico. Claro. A lo mejor la cosa está nada más en el hábito. Sí, y la clave está en explicarle al paciente qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el paciente va con uno, otro, gastroenterólogo, cirujano, proctólogo, médico, lo que quieran. No sirve, el doctor, voy con otro, no sirve. Son tratamientos no como la gripa de 7 días, son 4 a 6 semanas, a veces hasta más. Pero es bien importante entender qué es lo que pasa, ¿no? Del colon irritable, ¿sí? El estreñimiento, la gran mayoría es alimentación, ingesta de agua, ¿sí? Fibra, el mínimo, actividad física. Se mueve uno y mueve el hábitos. intestino y el intestino se mueve y evacúa, ¿no? Está demostrado, hay tumores, por ejemplo, el cáncer prostático, que el riesgo disminuye solamente con el ejercicio. El ejercicio disminuye algo que aquí estamos como 20, si todos llegamos a 70, como unos 12 vamos a tener cáncer prostático. El primero hay que llegar a los 12 años, a los 70, no es el primer reto, pero es tan frecuente que hay que buscar cómo sea lo más tardío posible. Mándeme, señora. ¿Cuántos días se consideraría para que fuera estreñimiento? O sea, ¿cómo se define el estreñimiento? Okay. ¿Es por tiempo? ¿Es por síntomas? Veces. Es una definición muy subjetiva, porque por ejemplo, yo le doy un ejemplo, yo evacúo diario, digamos, ¿no? Si yo mañana no evacúo, yo ya siento que estoy estreñido. Sin embargo, la definición de estreñimiento es nada más 3 evacuaciones en una semana, por ejemplo. Esa es la definición establecida. Pero es muy subjetiva porque, por ejemplo, usted puede estar evacuando diario y un día que no evacúe, vengo con usted porque tengo un día que no evacúo, pero todavía no entra en la definición, por ejemplo. Por eso es subjetiva. O evacué diario, pero tengo 2 días haciendo esfuerzo para evacuar. Eso también ya es ciertos síntomas de estreñimiento, el esfuerzo antes de iniciar la evacuación. Por eso le digo, es una definición muy subjetiva el estreñimiento, pero por definición, así de que viene listado, es menos de 3 movimientos intestinales o evacuaciones en una semana. Una cosa es la definición, pero otra cosa que es estreñimiento para usted, porque la definición que tenemos no se la podemos poner a todos los pacientes. Claro, ¿no? exacto. Dice el doctor, yo voy al baño 2 veces al día, un día que no vaya me siento que me muero, ¿no? ¿Sí? Y hay gente que va cada 3 días y es completamente normal para ella, entonces es subjetivo y que es estreñimiento para uno, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera complementar nada más para darle un poquito más de sentido el hecho de que el intestino grueso sirve para absorber agua
y algunos nutrientes. Ahí ya no, si nosotros queremos el ácido fólico, ahí no es la vía, ¿no? En ese sitio, si nosotros no tenemos un buen consumo de agua o somos sedentarios, no tenemos buen movimiento intestinal, pues obviamente la materia fecal o las heces se van a quedar ahí, ¿sí? Ustedes imagínense una manguera, ¿cuántos metros tenemos? De colon. De colon. 1,5 metros para que Metro. se quede. Metro y medio. Metro y Más medio, fácil. sí. Algunos tienen un poquito más. Un poquito más. Las mujeres tienen el colon más largo. Sí, bueno, mala suerte, ¿verdad? Bueno, imagínense eso, si nosotros está tapada de lodo, ¿no? Y nosotros prendemos la llave de la manguera, del agua, obviamente el agua va a querer empujar, ¿verdad? Si ya tenemos varios días sin ir al baño, pues obviamente esa materia va a estar ahí estancada, ¿no? Y si nosotros no tenemos un movimiento, no tenemos el hábito del ejercicio, o como dicen, de mimarnos el estómago, de masajes, inclusive irnos a sentar a la taza es un alivio también, porque la misma postura estimula para poder evacuar. Y muchas veces corremos mejor a la farmacia por un laxante, por algo, o le hablamos al doctor, porque no sabemos que hay otros métodos para poder ir al baño, ¿no? Entonces, aquí viene el agua, muy importante, y no es el telado, porque esto tiene azúcares, no es el jugo, porque eso también hace que esa materia se detenga aún más, y obviamente el estresarnos por eso mismo genera todavía más problemas. Entonces, consumo de agua, moverse, y cada persona es diferente. Entonces, yo si ahorita, por ejemplo, me estoy muriendo de los nervios o algo, puede ser que o vaya al baño corriendo o no voy al baño en 2 días, ¿no? Entonces, es identificar también particularmente qué nos está pasando y ver también hay gente que dice, bueno, pues yo hago bolitas, ¿sí? Yo hago una tirita delgadita, voy a hablar de eso porque nadie habla. Una tirita delgadita significa que la luz intestinal pues está tan inflamado que no deja pasar la materia, ¿no? Otra de las cosas es que o hago y me duele, me lesiona, eso también es un problema, ¿sí? Tanto del contenido de esa materia, o sea, qué está barriendo, qué me está llevando, qué bacterias tengo en la microflora intestinal, o qué me hace falta también, qué omití, y la mayoría de las veces pues también vamos a lo mismo, es agua pura. Cerramos lo de la parte de nutrición, de dieta, digo, es muy amplio, podemos hablar mucho, pero sí, el punto es que sí hay en la dieta rica en grasa efecto directo sobre las células que nos van a producir diferentes tipos de cánceres. En el caso del tubo digestivo, cáncer colon y recto es intensamente relacionado con mientras más carne roja se consuma, más cáncer de colon va a haber. Y estamos nosotros liderando el país ya en ese sentido. La dieta que no lleva fibra o que no lleva la cantidad suficiente de agua, transita más lentamente por el colon. El estreñimiento, al transitar más lentamente, da más chance que los carcinógenos que van en la dieta tengan contacto con la célula. No es lo mismo que esté la célula aquí y que la comida pase así, a que esté pasando despacito y tenga más contacto con la célula de tal manera que la pueda dañar. El estreñimiento es una cuestión en el 90%, podemos decir, doctor Félix, es cuestión de estilos de vida, que no se necesita arreglar con medicamentos, cuando menos en el 90%. Y es uno de los signos de alarma que siempre tenemos ahí, que es uno de los signos, tanto como el sangrado rectal, es el estreñimiento. Ahora, ¿has diagnosticado algún paciente con cáncer de colon reciente, Manuel? ¿Y cuál era el síntoma? ¿O qué historia te platicó? El paciente, la historia del paciente del cáncer de colon y recto, desgraciadamente, es cuando lo diagnosticamos ya avanzó. Sí. Es el detalle, ¿no? Entonces la historia es que el paciente se sentía bien y de repente inicia a notar sangre en el excremento. ¿Le preguntaste estreñimiento, aspectos dietéticos, alguna cosa así? ¿Había alguna historia? Claro. Empiezan ellos a tener, el último cáncer, hablando del que me preguntó, era un cáncer de recto, de la parte distal. Había tenesmo y sensación de evacuación incompleta. Por eso acudió a la consulta.
y ocasionalmente sangre, ¿no? Entonces, de estar evacuando diario, empieza a sentir que no tiene una evacuación completa, que es menos la cantidad, ¿sí? Entonces, ahí es el primer cambio, ¿no? Pero En la ya esos ya evacuación. son signos ya de una cambio. enfermedad manifiesta. O sea, tenesmo quiere decir que van al baño, se sientan, evacúan poco, se levantan y a los pocos minutos tienen la sensación de que no fue una evacuación completa, tienen que regresar. Es estar repitiendo. Al mismo tiempo de esta sensación, doctor, tenía de repente evacuaciones más o menos normales alternadas con evacuaciones líquidas, ¿no? Que es ya por la inflamación o la aparición de la bola o el tumor en la parte distal del recto, ¿no? Vamos a regresarnos un poquito más sobre los programas de detección oportuna, para que nos hablen de los programas de detección, ya sea con sigmoidoscopía flexible, con colonoscopía o con sangre oculta en heces. Quisiera que abordáramos primero el más sencillo, el más universal, que es, ¿quién ha oído hablar de la búsqueda de sangre oculta en heces para detección de cáncer de colon y recto? Levante la mano el que haya oído hablar. Muy poquitos. Entonces, pues platiquémosles, doctor Félix, doctor. Ok. La sangre oculta en heces, por definición, es la sangre que no la vemos macroscópicamente, es decir, sale y nosotros no vemos que estamos sangrando, por ejemplo, ¿no? Entonces va oculta dentro de las evacuaciones. Entonces lo que se hace es, se envían varias muestras y en el laboratorio lo que hacen es con reactivos especiales buscan a ver si hay sangre, ¿no? ¿Qué significa esto? Si hay presencia de sangre en las evacuaciones, ya es un signo anormal. No debe de haber sangre en las evacuaciones. Y si hay presencia de sangre oculta en las evacuaciones, es un signo de alarma en la que hay que ir a buscar directamente en el colon a ver si hay alguna lesión que es la que está generando la sangre oculta en las heces, ¿no? Esa prueba es barata, es accesible y es la que en todos lados está disponible y es fácil de realizar. El problema es que la sangre oculta en heces únicamente va a detectar prácticamente cáncer. No va a detectar la lesión precáncer, que es el pólipo, la bolita que empieza a crecer en el colon. No suele detectar esa lesión. Entonces, cuando sale la sangre oculta en heces positiva, está detectando cáncer. Sí, te interrumpo, doctor Félix, otra vez. Sí. Nada más porque nada más levantaron la mano como tres, de que conocían la prueba. ¿Tú crees en la prueba de sangre oculta en heces? Sí. Ay, pero Sí, lo dijiste sí. así como O sea, te sí costó un creo. poco Lo de que trabajo. pasa es la que menos sensibilidad tiene. O sea, Sí. es la que menos detecta. Porque para yo detectar el cáncer, necesito que la lesión esté sangrando. Sí. Si la lesión no está sangrando, como suele pasar, porque el cáncer suele sangrar de manera intermitente. Entonces, si yo voy y me hago la prueba en el momento que la lesión no sangró, sale sangre oculta en negativa, estoy bien y ya no me checo. Ese es el problema de sangre oculta en heces, que no es tan sensible. Por eso se hace cada año Exacto. para aumentar su sensibilidad de detección. O sea, si un estudio matemáticamente es de baja probabilidad, o sea, de baja certeza, esa certeza la podemos aumentar si lo repetimos más. Sí. Ese es Y un método exacto. matemático nomás. Los Y estudios muy exactos, perdón, Sí, sí. con que los hagamos cada 3 años es suficiente. Los estudios que son menos, por ejemplo, el Papa Nicolau tiene una certeza del 75%, un valor predictivo positivo. Por eso se hace cada año. Pero cuando un paciente, por ejemplo, tiene 3 Papa Nicolaus consecutivos normales, entonces matemáticamente, probabilísticamente, es bajísima el porcentaje que le vaya a dar en el futuro positividad. Todo el mundo le dice, después de 3, puede hacérselo cada 3 años. Entonces, por eso se hace cada año, porque no es una prueba que Sí. tenga mucha eficiencia. Claro. Pero nosotros no la recomendamos, pues. ¿A Sí. quién le han recomendado prueba de sangre oculta en heces? Nunca. Lo que se debe de recomendar realmente es hacerse un estudio con visualización directa, ver, entrar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas existen varios métodos para detección o de escrutinio, pero al final de cuentas cualquiera que salga positiva termina en colonoscopía de todas maneras. Exacto. Entonces, al final de cuentas, uno le pone las cartas al paciente y le dice, estos son los escrutinios, yo le recomiendo pero de no hacer nada, pues hágase la sangre oculta en heces. Pero si sale negativa, no le descarto yo que
¿Qué tal si el tumor no está sangrando? Y si sale positiva, termina en colonoscopia de todas maneras. Exacto. Entonces- ¿Qué opinas tú, Manuel? El detalle, volvemos al inicio. El problema es promoción de la salud de prevención. El cáncer de colon y recto no hay una buena promoción. O sea, no es como cáncer cervicuterino, cáncer de mama, que ya sabemos todos que a los 40 años hay que hacerse mamografía, que al inicio de relaciones sexuales es el Papá Nicolau. No. El cáncer de colon y recto está aumentando, está repuntando actualmente. Entonces la gente llega y se siente y muchas veces no sabe, ¿sí? De hecho, por eso estamos aquí, haciendo promoción de la salud. Sangre oculta a veces, si bien es cierto, sangre positiva, oculta, que la buscaron en el laboratorio, sospecha uno de cáncer, pero tampoco es 100%, entonces puede ser una hemorroide interna, ¿no? Entonces, sale positivo, hay que ir a colonoscopía. ¿Dónde está el problema? Promoción de la salud. Porque si llega un paciente a consulta de 45 años, ¿sí? Y no llega por sangrado, pero si yo le digo, voy a intentar hacer promoción de la salud, es la mentalidad del mexicano. ¿Por qué? Por falta de promoción. 45, 50 años llega porque lo que ustedes quieran, estreñimiento, diarrea, bueno. Y yo le digo, voy a hacer promoción de la salud, necesito hacer una colonoscopía porque es lo más efectivo para el cáncer del colon, lo que quiere sacarme dinero, es la mentalidad, ¿sí? Por eso es tan complicado ofrecer la colonoscopía, no es un estudio barato, tampoco, no es como una sangre oculta en heces. Ahí es donde hace falta la prevención y la información de cómo se detecta el cáncer de colon. Nada más. Claro. Sangre oculta en heces. Hay otro, tacto rectal. Me detecta nomás el cáncer distal. Muy incómodo, el pudor. Llegan conmigo, doctor, quiero ver qué puede hacer usted para saber si yo tengo cáncer. Escuché en el CIMA que están promoviendo mi consultorio. Pues le voy a hacer un tacto. Si yo le explico bien, lo va a aceptar, pero no es cómodo. Que te pongan en el consultorio de ladito, boca abajo, y oye, espérame, ¿no? Y tampoco es 100% seguro. Sí, no es 100% porque voy a explorar lo que alcance mi dedo, 5, 10, 15 centímetros, ¿no? Y me queda 1 metro más sin explorar. A fin de cuentas tenemos que ir a la colonoscopía. Yo creo que hay que hacer promoción en por qué la colonoscopía, ¿no? Muy bien. Adelante. Y la preparación es. Pero es pura falta de información, porque en sí realmente la colonoscopía no es el escrutinio más caro, eso piensan, porque, por ejemplo, la colonoscopía que ofrece, lo que consiste es la introducción de un tubo que es delgado, flexible, en la punta tiene una luz y una cámara, y con él vamos revisando todo el colon, la superficie interna para detectar lesiones y resecarlas, es lo que ofrece. Es diagnóstico, prevenir y aparte tratar. Eso ofrece la colonoscopía. Una emoción más. Yo creo que hay que cambiar lo de tubo por Pues, un Endoscopio. instrumento plástico. okay. Este, Eso es, pues, bueno. La idea es esa, ¿no? No sé. Pero, No, porque es que le vamos a pero, por introducir ejemplo- un tubo de entrada. y se- pero es delgado como el dedo, más o menos, ¿no? Sí cabe, Pero cabe es- muy bien. Es que parece que no, pero me ha tocado participar en foros con gente nomás para generar una frase de Papá Nicolau. Tiene mucho que ver, porque la invitación puede a veces producir parálisis más que movimiento. Entonces es muy importante la forma en que damos el mensaje en detección, porque por ejemplo, tú lo puedes detectar. Y yo, "Oye, ¿por qué? Pues, para empezar, yo ni soy médico. O sea, no me echen la bronca a mí. Haciendo esto. En fin, creo que parte se tiene No que, se va se a tiene poder que tan, afinar. tan así, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces le pero- cambiamos. Sí, A ver, otra ok, vez. al final de Vamos a darle- cuentas, Vamos a darle rewind. ok, Ok, es de nuevo. bueno, es un colonoscopio, pues. Ok. Es un endoscopio flexible, que tiene forma de tubo, pero no es tubo.
y es flexible. Bueno, así adelante. Ok. Sí, eso va a variar. Promedio yo creo que está en los 8,000 pesos. Pero tienen la idea de que es el escrutinio más caro, pero no es cierto, porque hace poco yo estaba revisando sobre costo-efectividad sobre las pruebas de escrutinio y resultó ser que el más barato es la colonoscopía. ¿Por qué? Porque el escrutinio endoscópico o con la colonoscopía no se hace cada año, como el de mama, el del cervicuterino, el de próstata, por ejemplo. No se hace cada año. Una vez que se hizo y el paciente no se le detectó ninguna lesión, se puede hacer el siguiente hasta los 10 años. Entonces, si ustedes suman la mamografía del Papá Nicolau en 10 años, ya salió más caro que la colonoscopía. El problema de la colonoscopía es que a veces es de una sola exhibición, pues, y el otro es a pagos anuales, ¿no? Pero no es el más caro, el escrutinio de colonoscopía no es el más caro, es el más costo efectivo inclusive. ¿No? Pero las... Claro, por supuesto. Claro. Pero no terminó, ya no le han contestado todavía, ¿no, señora? Vamos a aventar comerciales. Enséñale, no has terminado con el procedimiento de la Doctor. colonoscopía. ¿Qué se necesita? Preguntó la Doctor, señora. nada más quiero una pequeña intervención. Yo creo que también nos da miedo conocernos por dentro, ¿no? Yo pagué 20,000 pesos por las fotos de mi boda ¿Y no invitaste? y no invité. No, pero esta es una foto, algo muy valioso, o sea, saber cómo estamos por dentro. Nos da miedo decir las emociones, nos da miedo mostrarnos como somos, más nos da miedo a ver qué nos puede hallar. Yo creo que se nos tiene que ir quitando. Sí, y esto es algo valioso que tenemos de tecnología y yo creo que tenemos que aprovecharlo, a conocernos a nivel pues intestinal, que por ahí va todo. Ahorita que mencionas la palabra aprovechar, quisiera aprovechar, aquí está Abraham González, él es el jefe de laboratorio. Abraham, de la sangre oculta en heces, porque hay dos, una que es… Sí, la prueba tradicional, la que hablando de costo es muy barata, unos 100 pesos, pero es la que no es específica incluso para sangre humana. Hay varias sustancias, el guayaco, el original. Sí, que ya la verdad este está casi en desuso. Sí. Entonces cuando el médico indique una prueba de sangre oculta en heces, lo que ustedes deben de buscar en laboratorio es que sea específica para hemoglobina humana. Incluso se está llegando, ya al lado hay pruebas de que detectan hemoglobina humana y además sin diferir. ¿Sí? A eso trata de más o menos situar en qué parte del tubo digestivo está. Es lo que ustedes deben de preguntar, oiga, ¿y esta detecta hemoglobina humana o no? O puede ser. Porque la otra tiene validez si se sigue 3 días de ayuno de carne, no comer brócoli, no comer eso. Pero eso es un problema porque no le dicen a los pacientes. Por eso es Entonces, la información. claro. Hacemos esto, pero es la prueba específica para hemoglobina humana. ¿Qué otra cosa? Por favor, eso lo debe de interpretar un médico. Sí pueden aprovechar alguna promoción, pero ese resultado ustedes deben de tener en mente que lo que salga lo tiene que interpretar un médico. No me salió negativo y ya, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de una consulta médica. Eso es. Pero bueno, ahí va una propuesta para los clínicos del área de digestiva. Yo hago una analogía con el Papá Nicolau y la colposcopía. La sangre oculta en heces con la colonoscopía. Es decir, el Papá Nicolau no es diagnóstico. Nadie espere que con el PAP le van a decir qué hay ahí. No es diagnóstico, es una idea que se tiene que no es correcta acerca del PAP. El Papá Nicolau lo único que hace es, de una población de miles, seleccionar quién le voy a hacer una colposcopía. Pero no es diagnóstico. El diagnóstico lo hace la colposcopía y la biopsia dirigida.
La sangre oculta en heces no es diagnóstica, bueno, no nos tiene poca especificidad, tiene mucha sensibilidad, es decir, es muy sensible porque detecta sangre en mínimas cantidades, pero no es específico porque esa sangre puede ser por otras razones, no necesariamente cáncer. Entonces, sangre oculta en heces positiva nos selecciona a quién tendría que ir a una colonoscopía completa. ¿Por qué? Porque en primer lugar no existe el número de gente entrenada en colonoscopía como para cubrir a toda la población. Pero si nosotros hiciéramos más sangre oculta en heces, en consecuencia habría más colonoscopías que encontraríamos enfermedad temprana, ya sea en forma de pólipos o cánceres tempranos. Mi pregunta para ustedes es, ¿vale la analogía que estoy haciendo entre PAP y colposcopía y sangre oculta en heces y colonoscopía? Porque parecen lo mismo en cuanto a especificidad y sensibilidad. Sí, por supuesto Si yo que sí quisiera vale. masificar el estudio, aquí estamos ya teniendo mucho cáncer de colon y necesitamos masificar un estudio que nos disminuya la mortalidad por cáncer de colon recto de aquí a 10 años. ¿Por dónde nos vamos? Se puede empezar, claro que se puede empezar, siempre y cuando hagamos la correlación clínica con el estudio y no confiarnos, porque salga negativo no quiere decir que no traiga nada. Es que si Es sale bien negativo específico. puede haber pólipos, que Exacto. algunos son cáncer, que eso solamente los detecta Sí. el colonoscopio. Es que la sangre oculta en heces no va a detectar cáncer. Así es. O sea, hay que promover el estudio que detecta las lesiones pre-cáncer y las quita. Eso es lo que hay que A ver, hacer. doctor Félix, pero vamos a pelearnos tú y yo ahorita. Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo masificamos la detección? ¿Cómo podemos nosotros decir, en 2.200.000 habitantes que tenemos aquí, cómo dentro de 10 años hay que frenar la mortalidad por cáncer de colon y recto? ¿Por dónde nos irían? Bien, bueno, y ahorita para que el doctor, de que se puede hacer una analogía y se puede usar para prevención, sí se puede usar. Que no es exacta y que sea positivo no quiere decir que sea cáncer o que sea negativo, quiere decir que no tengas un pólipo. Pero lo más importante es seguir los estándares, ¿sí? ¿A qué edad hacerte tu primer colonoscopía? Ahorita vamos para ese punto ahorita. Ok. Ese es el siguiente paso. Pero, ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué les parece ahorita? Es decir, yo todos los años me hago en enero, me hago mi perfil, ¿cómo se llama, Abraham? Mi perfil cardíaco electivo, mi perfil bioquímico, más el antígeno prostático, y puedo incluir mi búsqueda de sangre oculta en heces. ¿En qué resultaría eso? Resultaría en mucho más colonoscopías, que no se hacen en la actualidad. Todos los estudios de búsqueda, escrutinio o tamizaje, como le queramos llamar, el objetivo es tener una herramienta al alcance de la mayoría de la población. Por eso el Papa Nicolau, ¿te acuerdas aquí de radiografías de tórax, esa chiquita? Mientras no podamos masificar la endoscopía, que es lo mejor, no hay duda, ¿verdad? La endoscopía, pues tenemos que buscar estrategias para evitar algo que está subiendo en frecuencia. Entonces, eso le da validez desde mi punto de vista, ¿no? Claro, mientras vayamos ya promoviendo más y haciendo más accesible el estudio indicado y adecuado, ahí a lo mejor ya hasta le paramos a hacer sangre oculta, ¿no? Pero mientras eso no suceda, tenemos que tomar cualquier herramienta que esté al alcance, pero insisto, debe de ser interpretada por alguien que sepa el estudio, o sea, lo que se refiere. Es que podemos seguir aquí todo el día. No, Sí. pero está muy, tiene que ir, ya Hablando está de la carne yo marinándose. creo que lo Sí, que ya está. yo creo que lo que dice el doctor es cierto. Yo creo que la sangre oculta no va a desaparecer en mucho tiempo. No va a desaparecer. Porque el doctor tiene su argumento que la colonoscopía a largo plazo es más barata. Cierto. Podemos agarrar que todos los hermosillenses sean de un nivel socioeconómico medio alto, ricos, que puedan pagar una colonoscopía. Pero no lo es todo, pues yo la puedo pagar. Pero me voy a animar. Yo he tenido pacientes, ¿sí?, que pasa día tras día, semanas, ya me voy a animar. ¿Por qué no? Por pena me van a ver, entonces son muchos factores. Entonces la sangre oculta en es que ese... se cuesta y duerme y empieza tubo. Sí. Entonces son muchos factores, o sea, por eso hay que un conjunto en todo y cada caso en específico, ¿no? Las tendencias en muerte a nivel mundial
O sea, las tendencias de mortalidad de todos los países, me refiero a los principales, los países de grandes ingresos, ¿no? Como Norteamérica, Europa, etcétera. Las tendencias de mortalidad por cáncer de colon, ellos, desde que se empezaron a detectar, van para abajo. No se les está muriendo tanta gente por cáncer de colon, porque tienen unos métodos de promoción más grandes, y lo que están utilizando ellos es la colonoscopía. Ellos promueven, colonoscopía. ¿Por qué? No tienes nada, hasta la ansiedad te calma. Y una sangre oculta en heces, que yo siempre he dicho, es un excelente, a no hacer nada, sangre oculta en heces es excelente. A no hacer nada es excelente. Pero las tendencias de mortalidad a nivel mundial están bajando, y el país de nosotros, porque lo comparan con siempre se comparan con los países pobres como nosotros, para que se vea bien la gráfica. La de nosotros, desde que empezaron los escrutinios o relativos escrutinios, sigue para arriba. Y me hubiera gustado traerles esa gráfica. Y los de Japón, Estados Unidos, Canadá, etcétera, Europa, hacia abajo. Están introduciendo el colonoscopio a diestra y siniestra, sobre todo Japón, que es uno de los que más tiene, y gástrico, ¿no? Ellos hacen los dos en una sola exhibición. Hacen por arriba y por abajo, no tienes nada. Despreocúpate los siguientes 7 a 10 años. Y si tú quieres, una vez que te hiciste la colonoscopía, si quieres continuar con tu sangre oculta en heces, puedes continuar de manera tranquila, porque ya te revisaste. Ya continúas, si tú quieres, los siguientes 10 años, o inclusive 15 años, con tu sangre oculta en heces, ¿por qué no? Pero ya te revisaste por dentro, pues. Ya no tienes la incertidumbre de que si te sale una sangre oculta en heces negativa, realmente es negativa. Esa es la cosa. Sangre oculta en heces yo la defiendo, y es la que más estudiada está, y es la que mejor ha demostrado disminución en la mortalidad. Es cierto. Porque te sale positiva, sale colonoscopía de todas maneras, ¿no? Se nota que creen en la colonoscopía. Doc, yo también. ¿Sí? O sea, no hay un estudio mejor que la colonoscopía, ¿sí? Y yo les aseguro al que sea que está aquí, saliendo de aquí, si mañana sangra, va a ir a buscar una colonoscopía. ¿Por qué? Porque, insisto, volvemos al principio, promoción. Ya saben todos los que estamos aquí sentados que si se sangraron, bueno, me voy a esperar, pasado mañana no sangré, una sangre oculta salió positiva, negativa, es la misma. Promoción. En Japón, Estados Unidos, Francia, esto que está usted empezando, que estamos empezando, que en México ya lo hicieron años atrás. Ahora, y bueno, entienden lo de la vamos colonoscopía. a brincar, porque ya vamos un poquito ya cargados. Ahora, para terminar, ahora, bueno, el 90% de los pacientes con cáncer de colon y recto no es hereditario, es esporádico. Digo, la herencia es lo menos. El señor preguntaba los costos, no te hagas. Ya dijo. Sí, es en relación va a donde se lo haga, pues. Si guarda la invitación, va a tener un 30%. Claro que sí. Me puedo promocionar, doctor, puedo decirle yo mis paquetes. Saber dónde, cómo, cuándo. Yo siempre le digo a los pacientes, cuesta tanto, pero si aparte tiene más gente que se lo va a realizar, yo me bajo todo para escrutinio. Si trae toda la colonia, le sale gratis a usted. El doctor una jornada de colonoscopía. Yo voy a que, aquí estamos 70 gente aproximadamente. ¿Cuánta gente en Hermosillo sabemos esa gran problemática? ¿Y qué es lo que o sea, sabemos que hay un problema grave? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se puede resolver? Entonces, ¿qué medidas se van a tomar? Ustedes como médicos, nosotros como gente interesada, yo soy un interesado en saber, pues tengo familia, tengo hijos, tengo esposa, tengo parientes, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo siguiente que buscaría? Por eso me fui, a ver, ¿cuánto me cuesta? ¿Y qué es lo que les recomiendo a ustedes como médicos, como laboratorio, como hospital? ¿Qué promoción hacer para implementarla, ¿no? Para evitar, para bajar exactamente lo que están los índices de crecimiento? No pensábamos que iba a tener este curso, la plática, ¿no? Porque las pláticas son educacionales, no son promocionales. Pero la inquietud ahí está. Ahora es que la realidad es que las colonoscopías se usan poco. Somos poco solicitantes de estudios de detección por colonoscopía, por la complejidad y por la molestia y por la preparación y por todo lo demás, ¿no? Sí es cierto. Pero hay programas que tenemos que intensificar porque sí nos está afectando bastante la mortalidad y las tasas de incidencia y las tasas de mortalidad que estamos teniendo de cáncer de colon y recto en el estado. ¿Sí, doctor, nomás, yo sé que no es promocional, pero él quiere una respuesta. El estudio le va a costar entre 8 y 12 mil pesos.
dependiendo lugar, prestigio, ¿sí? Tanto de hospital y quien se lo haga. Ahora, no le podemos dar una cifra exacta, porque si usted entra a una colonoscopia y tiene su colon normal, es diferente el precio a que si tiene que usar uno un polipectomo, quitar el pólipo, mandar a biopsias, varía el precio. Entonces, la idea es más o menos, ¿no? Entre 8 y 12 mil pesos varía, depende, como una cirugía, ¿no? No puede uno decir, le va a costar 10 mil, ni más ni menos, es bien difícil, ¿no? Por la biopsia, por el medicamento, ¿no? Pero yo creo que puede quedar en ese margen, ¿no? Ok, América, aquí está bien. Nos preguntan mucho, sobre todo como agrupación de Papa Nicolau, que damos pláticas de prevención, los lavados de colon. Yo tengo entendido que nuestro sistema digestivo está hecho y preparado para autolimpiarse. Obviamente, si no fuera así, ya estuviéramos muertos, ¿no? Entonces, esos lavados de colon son moda. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque pienso yo que es más que nada moda y mercadotecnia, básicamente. ¿Hay enemas terapéuticos aquí en sí? Colónicos. Sí, Hay varias. Es como estética. No, pues, Mire. ¿qué piensan al respecto? Yo sí voy a hacer un comentario aquí. Realmente la función de los lavados colónicos que se ofrecen en la ciudad no sirven de nada. Para la cuestión de salud, de prevención de cáncer, en lo que estamos hablando, no sirven. ¿Para qué sirven? Son muy populares y ganan el dinero que quieren. ¿Por qué? Dos cosas. Bajan de peso en los 20 minutos que tardan. ¿Por qué? Porque vacían el colon. Y si se fijan, esos lugares están llenos de personas que en la noche o otro día van a una boda y quieren que les quede el vestido, mujeres. Es cierto, sí, es cierto. El problema es que no sirven de nada más que se sienten mal ligeros, ¿sí? Y es la única, si lo podemos llamar que sea un beneficio, ¿no? Para eso nomás sirven. Yo No creo sé que amerita poca explicación, no sirve. nada ni punto. más, no No sirven. sirven Y para tiene nada. consecuencias, Claro, Sí, tiene consecuencias. ¿sí? puede haber un accidente. El problema es que ahorita la medicina de la vanidad, lamentablemente, es la que quien se dedique a la vanidad, así, en un año ya está en la cima. Y la medicina para la salud, tardas, ¿por qué? Porque la gente no queremos gastar en salud, pero no sea para inyectarnos cosas y ese tipo de cosas, porque Aquí la porque licenciada. eso es la verdad, eso es lo triste, ¿no? La Bueno, licenciada acá Y hay gastó mamá 20 lo hace también. 20,000 ¿no? pesos en fotos para la boda. gastó la- Ponías a tu mamá aquí también. A ver, aquí hay varias personas levantando la mano, aquí. Una pregunta. Estadísticamente, ¿dónde es más común el cáncer? ¿En hombre o en mujer? Es ligeramente, como siempre nosotros, más afectados, los hombres. Ligeramente más afectados los hombres. Pero tampoco no es una diferencia abismal, ¿no? Pues esas personas que hacen los lavados tienen que tener permiso, una licencia, porque Realmente, yo dudo que haya un papel. Que te certifique para estar haciendo lavados. Como dice el doctor Valdemar, no hay permisos No para hay. hacer lavados. Hay que ser tajantes. Traté de empezar tranquilo, pero si vamos a ser tajantes, no sirven de nada. No hay un lugar donde se pueda uno certificar, preparar, capacitar para esto. Así de fácil. Y tiene consecuencias. Acá hay otra. Ramón, ¿querías decir algo? Ah, acá, primero. Yo fui hace un mes y medio y me detectaron un pólipo y me lo quitaron. Se mandó a analizar y no está bien. ¿Cuándo me tengo que hacer otra? Es en relación a las características del del pólipo. El pólipo hay pólipos buenos y pólipos malos, ¿no? ¿Qué pólipo fue? Fue bueno, como la población en general. Usted se puede hacer el siguiente estudio en 7 a 10 años. Y si fue único, como la población en general quedó. Sí, por eso se lo va a hacer hasta los 10 años. ¿no? Bueno, Pero pues- es de acuerdo a las características del pólipo. Si le dijeron es bueno y el doctor completamente lo resecó y fue único, 10 años, 7, 10 años. ¿En su familia no hay historia de otras personas con pólipos? Bueno, se da más tranquilidad. 7, 10 Entonces, años. hay un conjunto de datos, ¿no? Si fue bueno, fue malo, las características, pero puede ser, varía, ¿no? Pero Ahí hay otra pregunta atrás, luego usted. A nosotros nos dijeron porque pues mi papá es
Y una hermana salió con pólipo, pero al parecer no le agarra, no quiere decir que no Que es es primario. bueno Entonces no también. es de que cada año nos lo tengamos que No, hacer. Por herencia nos dijeron que sí. No, nada que ver. La herencia. Como comentó el doctor, sí juega un papel, pero sin embargo, todos son esporádicos. La mayoría son esporádicos. O sea, yo no tuve cáncer de colon y nadie tuvo cáncer de colon en mi familia. Si un familiar de usted directo, como sus papás, tuvo cáncer de colon, usted tiene dos probabilidades más de tener cáncer de colon que la población en general, pero tampoco es abismal. Con una que se haga, que le detecten que no tiene nada, 7 a 10 años la siguiente, si no hay ningún problema. Allá está otra Como la pregunta. población en general. Paqui. Una sugerencia. Cuando comenten de la colonoscopía, no mencionen el tubo, por favor. Sí, ya le cambiamos. Te intimida. Ok, Es una manguerita flexible del grosor de un dedo. ok. Y, Que tiene forma de tubo. Digamos, Yo siempre les pongo un video realmente antes para todo. digamos instrumento, a lo mejor se imagina Sí, una yo sí- guitarra, ¿no? O una flauta. Yo siempre les pongo el video en qué consiste el estudio y ahí que no queden dudas, ¿no? Es un video y es animado y ahí van viendo ellos cómo es el estudio realmente, ¿no? Además es con sedación y parece que en el consenso lo que más molesta es la preparación previa. Es lo más... Sí, en el consenso lo que parece que más molesta es la preparación previa. Sí. Bueno, ya nos pasamos. ¿Alguna pregunta más para el doctor Canale allá? Procedimiento que me entero que en Estados Unidos va un poco hacia el alza porque se evita la sedación, la anestesia y que tiene la desventaja de que no tiene manipulación terapéutica, no es tan completa en ese sentido como la colonoscopia manual, vamos a decir, armada, ¿no? Pero existe y se populariza en otros lugares. Cuando hablan de colonoscopia, ¿se refieren también a colonoscopia virtual? No. El problema de la Colonografía o colonoscopía virtual, que es un método, al final de cuentas es una tomografía, pero con diferente técnica, que no detecta lesiones. Al final de cuentas requiere la misma preparación que una colonoscopia. Es la misma preparación. El paciente se tiene que purgar. ¿Por qué? Porque si hay excremento, va a dar la apariencia de un pólipo en el estudio de imagen. Entonces, el paciente se tiene que llevar una preparación muy similar a la colonoscopia. Entonces, ¿qué es lo molesto del estudio, digamos? De todas maneras, se tiene que preparar igual. No detecta lesiones o es más difícil detectar lesiones menores de 1 centímetro. O sea, si tiene pólipo, que a veces son pequeñitos, milimétricos, no los va a ver la colonografía virtual, ¿no? Y al final de cuentas, si sale positiva la colonografía virtual, terminas en colonoscopia de todas maneras, ¿no? Pero es un método de estudio que en ciertos pacientes se puede utilizar, por ejemplo, que tienen comorbilidades y a lo mejor no se van a someter a una sedación, tienen comorbilidades, pero quieren ver cómo está su colon, bueno, es una buena opción, ¿no? De eso. Yo creo que, bueno, con las características que mencionó el doctor Félix, pues está ahí, en el acervo. Sangre oculta en heces, rectosimoscopía flexible, que es un método un poquito más fácil de emplear, pero no explora todo el colon. Colonoscopía o colonografía, que es el nombre correcto, y la colonoscopía. Todos juegan un papel. Cada uno de ellos tiene pros y contras, unos son más efectivos, otros menos, pero todos de alguna manera, si se empiezan a usar, vamos a disminuir seguramente la mortalidad por cáncer de colon y recto, porque ahorita el número de colonoscopías que se usan, 2 minutos nomás la recomendación como detección en paciente asintomático, el número de colonoscopías que se están efectuando como detección en paciente asintomático es pues prácticamente nula, o sea, es casi cero, ¿no? Es muy poquito. Pero 1 minuto, 30 segundos cada quien sobre la recomendación de la colonoscopía en paciente asintomático a partir de los 50 años. 50 años. Si ya se tienen 50, ya pueden ir apuntándose en la lista de los doctores y les van a dar, si llevan a toda la colonia, les va a salir más barato. Porque es la única manera de que vayamos empezando a bajar esto, que sí
nos está afectando a todos los sonorenses. El detalle del asintomático, llegar a los 50 sin sangrar, está muy difícil. Sí, está difícil. Por muchas causas. Pues muchas gracias por su presencia. Nos vemos en la próxima.